Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de nuestro programa Contrapunto Internacional. El día de hoy vamos a platicar a propósito de las ultraderechas y justo nos acompaña una gran personalidad, el doctor David Herrera Santana, que es especialista en estos temas en Estados Unidos, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como también autor del libro El Geo, el Bios y la Política. Bienvenido, David, muchas gracias por estar acá con nosotras. No, gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, para empezar, ¿cómo hablar a propósito de este tema? Que justo es una cuestión que habíamos conversado en otros momentos con diferentes colegas, con Gilberto, con el mismo David, con otro grupo de compañeros y compañeras. Cabe decir, es cierto, ¿no?, que es sumamente preocupante, es alertador en cómo el mundo en los últimos años se ha estado reconfigurando, pues una ofensiva política profundamente reaccionaria, pues que no puede entenderse exclusivamente como en el ámbito del retorno del conservadurismo y que más bien se trata pues de proyectos que, lejos de parecer como excepciones o desvíos de la política, más bien parecen el imperante de este orden democrático, imperante, autoritario, extremista y demás. También decir, ¿no?, que no son liderazgos, digamos, como aislados o irrupciones espontáneas. Lo que se presenta es esta consolidación de una racionalidad, de toda una lógica de la ultraderecha que se expresa tanto en el Estado, pero también en la cultura, en la sociedad civil, en instituciones, en los mismos algoritmos y demás, y que es una racionalidad que nos evoca mucho, que se nutre del miedo, pero también de la precariedad, del desencanto social, entre muchas otras cuestiones. Y teníamos ciertos referentes, ¿no?, para pensar a esto como una problemática alarmante, como son las administraciones, por ejemplo, de Donald Trump, que llega a la presidencia en Estados Unidos desde 2016 con un primer mandato, impulsando un discurso pues profundamente racista, ¿no?, misógino, pero también en ese sentido muy nacionalista. Pero también tenemos en 2018 el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, también que hizo de Brasil reivindicando una dictadura, la herencia de toda una dictadura militar y atacando abiertamente a pueblos indígenas, a mujeres, activistas, entre otros grupos sociales. Y claro, ¿no?, también tenemos el referente de Javier Milei en Argentina, que asume la presidencia de esta república en 2023 de Argentina y declarando una guerra contra el Estado, con lo cual pues se está desmantelando un montón de políticas públicas con una velocidad planificada y que desde luego también representa un atentado contra las organizaciones sociales y demás. Y desde luego, ¿no?, un referente importante que hay que mencionar, el gobierno de Netanyahu, que está impulsando un genocidio televisado contra la sociedad palestina y que claro, hemos visto que tiene una capacidad extraordinaria en la forma de la complicidad y de las grandes potencias que le han estado apoyando para llevar a cabo este genocidio que ya se prolonga por casi 2 años. Y eso por decir algunas de las cuestiones, como para hacer un panorama general, pero tenemos expresiones en todo el mundo. En Europa tenemos diferentes partidos de ultraderecha, organizaciones, partidos de oposición, entre muchas otras cuestiones. Pensando en eso, entonces, por eso es que invitábamos acá a David, que nos complace nuevamente que estés acá con nosotras. Entonces, me gustaría lanzarte esta primera pregunta, David. Pues en los últimos años pues hemos visto toda esta ascenso y consolidación de los discursos y liderazgos, los gobiernos de izquierda, pero ¿a qué nos referimos, de ultraderecha, a qué nos referimos cuando hablamos de ultraderecha? Y sobre todo, ¿qué distingue a la ultraderecha de otros gobiernos o de los gobiernos conservadores o de estas posiciones conservadoras? Sí. Lo primero que habría que decir es que la derecha es un espectro político, ¿no? Y entonces, y me parece que habría que definirla como en un sentido global y no en un sentido, digamos, particular de cada derecha, ¿no? Aunque tiene expresiones concretas, yo creo que estamos hablando de un fenómeno global, la derecha, ¿no? Y este espectro político se define también, digamos, por matices, en donde hay también unas derechas más radicales, ¿no?, que podríamos llamar extremistas. Yo el caso que más conozco, y me voy a primero a basar en ese para tratar de caracterizar la ultraderecha, es el estadounidense.
En Estados Unidos hay una cultura política de derecha tradicionalmente, ¿no? O sea, y ahí, desde la fundación de un capitalismo radical en los Estados Unidos, tenemos un liberalismo que, sin embargo, ese liberalismo es bastante conservador, ¿no? Y tenemos un conservadurismo que, sin embargo, ese conservadurismo es bastante liberal, ¿no? O sea, es algo que en términos de los parámetros de la cultura política europea y latinoamericana después, a veces no se alcanza a percibir, ¿no? Pero en los Estados Unidos en realidad hay un fuerte conservadurismo que define un espectro político de derechas en donde está el liberalismo y está el conservadurismo. Y entonces a mí me gusta decir que, o sea, el liberalismo en realidad es lo más izquierda de la derecha dentro de los Estados Unidos, ¿no? Entendiendo esa cultura política muy sui generis en Estados Unidos, que es ese conservadurismo, podemos comprender también esos matices en donde hay una derecha que es más radical todavía, ¿no? O sea, una derecha que es más extremista, se le llama en Estados Unidos, ¿no? Y se caracteriza ese extremismo político estadounidense por ser xenófobo, ¿sí? Por ser racista en muchos sentidos, por ser nativista, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Se privilegia a quien forma parte, a quien nace de o a quien pertenece al grupo, y eso lleva también a una contraposición contra quien no pertenece al grupo, ¿no? O sea, eso se llama un nativismo, ¿no? Por ser intolerante, ¿sí? O sea, intolerante político en términos de, ya Alexis de Tocqueville, por ejemplo, observaba una característica muy fundamental del pensamiento estadounidense, que es el momento en donde no acepta ideas, ¿no?, tan fácilmente que vengan de fuera o que no sean propias del espectro político al que se refiere, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos referimos justamente con esa intolerancia política, que algunos autores llaman un monismo político, ¿no? Por ejemplo, Martin Lipset y el Rapp lo llaman como un monismo político, es decir, dicen el cierre del mercado de las ideas, ¿no? O sea, ahí hay una cierta cantidad, digamos, de ideas que son válidas, ¿no? Pero en ese mercado de las ideas no cabe otras ideas, ¿no? Entonces, estas formas extremistas políticas en los Estados Unidos, que son muy características de ese espectro, llevan justo a esta idea de un radicalismo, ¿no?, de derechas, que compone ciertos grupos, ¿no?, que pueden llegar hasta el Ku Klux Klan en algún momento, que pueden llegar a lo que en algún momento fue también el espacio político por excelencia de las derechas en la década de los 50, la John Birch Society, ¿no?, que pueden llegar al macartismo, ¿no? O sea, porque también son ideologías y praxis políticas abiertamente antiprogresistas, abiertamente anticomunistas, ¿no?, abiertamente, digamos, anti todo aquello que pretenda modificar, ¿no?, todos estos parámetros, también de un moralismo cristiano que está muy metido dentro de este extremismo político, ¿no? Entonces, estas características específicas del extremismo político estadounidense que podríamos plantear más, pero lo voy a dejar ahí para plantear una cosa. Me parece que las ultraderechas a nivel global en realidad están compartiendo muchos de estos elementos, ¿no? Son extremistas, son intolerantes, son nativistas, porque estamos viendo también el resurgimiento de etnonacionalismos, ¿no? O sea, al estilo del discurso de Netanyahu y compañía, por ejemplo, ¿no?, que plantean justamente esa base etnonacional, ¿no?, etnolingüística también. Son intolerantes con el resto, ¿no?, son xenófobas, son racistas en muchos sentidos, y algo que comparten todas las derechas es la tendencia hacia una teoría de la conspiración, ¿no? O sea, todas las derechas, pero específicamente las más radicales, las más extremistas, al estilo del extremismo estadounidense o de las ultraderechas en otras partes, el trumpismo, por ejemplo, comparten esta idea de que hay una conspiración, ¿no?, ciertas personas que están atentando en contra del buen proyecto social, ¿sí? Y entonces esa idea de la conspiración es una idea, digamos, que cataliza a los movimientos de ultraderecha, porque si tú te fijas en los Estados Unidos, los famosos globalistas, ¿no? ¿Quiénes son los globalistas? Bueno, ciertos personajes más o menos identificados, pero también una élite que no se puede identificar del todo, porque la conspiración con eso juega. Podemos y tenemos que conocer ciertos elementos, ciertos personajes, pero al mismo tiempo no lo conocemos todo, porque se trata de agendas ocultas, de aquello que está atacando la buena conformación de la sociedad. La palabra woke, ¿sabes? O sea que muchas personas, yo lo he dicho en los últimos meses, ¿no?, me parece de mala forma, han adoptado como si lo woke realmente existiera. Lo woke no existe, es una categoría de la ultraderecha para identificar todo aquello que supuestamente es nocivo para la sociedad.
¿no? Claro. Y en esto que mencionas, David, que es muy interesante sobre lo conspiranoico, sobre la producción justo de como otro, ese otro que resulta una amenaza frente a ese orden social que la mayoría de las veces, la mayoría de las personas no formamos parte de ese orden social, pero que se produce en ese imaginario. Es por eso, o tú dirías que es por eso que actualmente tienen tanta fuerza estas teorías de la conspiración, que muy probablemente no todas, ya dirás tú, no todas vengan exclusivamente de los arcos de la ultraderecha, pero que sí lo han incorporado dentro de su bagaje, de su imaginario, para articular como esta maquinaria ideológica, política y demás. Sí. Tienes toda la razón cuando dices la conspiración no solamente es de la ultraderecha, ¿no? O sea, en realidad gobiernos autoritarios de todo tipo, ¿no? Utilizan la conspiración extranjera, la conspiración del enemigo interno, o sea, lo hemos visto en América Latina, lo hemos visto en África, ¿no? En Medio Oriente, o sea, hemos visto cómo se construye esta noción de que hay alguien, ¿no? Algunas personas, un grupo que siempre está conspirando con, y lo podemos encontrar en el siglo XIX, lo podemos encontrar con los judíos, con la idea del judío, ¿no? O sea, esta crítica que hace Marx, ¿no? En la cuestión judía justamente, cuando dice, bueno, pues es que la contradicción de la sociedad capitalista, lo que se está haciendo es, ¿no? Poderla personificar en ciertos sectores sociales, ¿no? O sea, como digamos chivos expiatorios, y entonces tratar de enfocar esa contradicción, ¿no? Como si fuera la culpa de ciertas personas, ¿no? O sea, esta idea de la conspiración es muy vieja en realidad y la han utilizado varios sectores dentro del espectro político. Pero de las ultraderechas es muy característico esto hoy, ¿no? O sea, cómo se plantea la idea de que hay un Estado profundo, por ejemplo, y eso es el Deep State en los Estados Unidos, pero no solamente ahí, en Argentina, por ejemplo, ¿no? ¿Quién maneja desde la profundidad del Estado? ¿Quién conspira en contra de la sociedad, contra los buenos valores cristianos, ¿no? Contra la buena conformación heterosexual, heteropatriarcal de la sociedad? Entonces, las feministas, así en bloque, ¿no? Son una amenaza, ¿no? Son un peligro. Los ecologistas son un peligro porque tienen una agenda oculta, ¿no? Y de ahí vemos a las minorías, a los extranjeros, etcétera. O sea, cómo se van planteando como amenazas a la buena conformación de un proyecto social. Esto es parte intrínseca, ¿no? Esa teoría de la conspiración de los movimientos de ultraderecha, ¿no? Y evidentemente sí tratan de, y ahorita podemos luego profundizar en ello, pero tratan de generar sentidos comunes dentro de la sociedad, ¿no? Claro. Por eso pegan tanto. Sí, justo, ¿no? Y esto, qué bueno que mencionas esto último, David, porque esto nos lleva a la siguiente pregunta, porque ya nos has explicado, ¿no? A qué nos referimos cuando hablamos de ultraderechas y nos pones como estos puntos de referencia, que ya lo mencionabas, es una ultraderecha global, pero que podemos ver expresiones, ¿no? En diferentes partes del mundo. Pero nos preguntamos, como en bloque, más allá de qué es la ultraderecha, ¿a qué se debe que tenga tanta fuerza política? Porque una de las cuestiones también que nos salta mucho es que, o sea, son proyectos de cierta élite, cierto grupo social con ciertos privilegios, pero cuya agenda la logran impulsar a diferentes sectores sociales. Entonces tenemos sectores empobrecidos, tenemos también una clase media importante, ¿no? Que está siendo precursora de estos discursos. ¿A qué se debe esa fortaleza de la ultraderecha? Sí, es una pregunta difícil y la respuesta pues no sería sencilla. Y a riesgo pues de simplificar, ¿no? Pero un poco para entender a lo mejor por dónde va la situación, yo plantearía cuando menos dos elementos, ¿no? El primero, justo lo que decías, Iraís, son proyectos. Es decir, se reflexionan, se piensan, ¿no? Y esto es bien importante porque son proyectos estratégicos. ¿Cómo se piensa la ultraderecha? ¿Cómo se piensa en términos de proyectos sociales, ¿no? O sea, yo sé que hay, dentro del espectro del conservadurismo, hay unas derechas que son antiintelectualistas, ¿no? Y a veces desde otras partes del espectro político solemos pensar que entonces ese antiintelectualismo es característico de toda la derecha, y no es así, ¿no? Hay derechas que reflexionan, que filosofan, ¿no? Y que piensan proyectos de la sociedad, ¿sabes? Planifican. Entonces yo ahí pondría algunos ejemplos. El primero, la llamada nueva derecha europea, ¿sí? En la década de los 60, toda esta efervescencia política, movimientos sociales contestatarios, ¿sabes? O sea, la idea de planteamiento de la emancipación de muchos sectores sociales,
la descolonización, ¿no? Los movimientos feministas que tú conoces muy bien, los movimientos ecologistas, los pacifistas, por ejemplo, o sea, todo, por los derechos políticos y civiles, anti-apartheid, ¿no? Antirracistas, etcétera. Todos estos movimientos que plantean también, digamos, una emancipación de formas muy consolidadas de dominación social, ¿no? Y de opresión social que estaban vigentes hasta ese momento. Entonces, frente a toda esta ola que Wallerstein se atreve a llamarla justo como una revolución mundial, ¿no? O sea, dice, él falló, dice, pero es una revolución mundial. Frente a esa revolución tenemos una reacción muy conservadora, claro, ¿no? Que son las nuevas derechas, o sea, en específico la nueva derecha europea. Y cito esa porque me parece que esa es una derecha que plantea un proyecto político a futuro de cómo planificar la sociedad, ¿no? Alain de Benoist, por ejemplo, lo que decía era, bueno, la izquierda ganó los corazones y las mentes, decía de Benoist. Dice, y entonces estamos perdiendo, dice, podemos ganar el gobierno y la economía, dice, pero estamos perdiendo el corazón y las mentes. ¿Cómo hacemos para construir? Y fíjate, ahí recuperan una categoría y una reflexión que no es de la derecha, sino que es de Gramsci. ¿Cómo construimos hegemonía? Claro. ¿No? ¿Cómo construimos hegemonía cultural? Decían. Entonces, de Benoist plantea, hay que dar la lucha, ¿no? La batalla en la sociedad, lo que Gramsci llamaba guerra de posiciones, ¿no? Hay que dar la lucha en la sociedad para construir sentidos comunes conservadores, ¿no? Y esos sentidos comunes, además, si atendemos a Gramsci, ¿no? A la derecha le cuesta menos trabajo construirlos. ¿Por qué? Porque están arraigados en la propia socialidad. Es decir, aquí es cierto que encontramos muchos movimientos de élite, pero también es cierto que encontramos muchos valores muy conservadores dentro de la sociedad, ¿no? Y entonces cuando tú exaltas esos valores, ¿no? Moralismo cristiano, esa intolerancia nativista, etcétera, que no es que alguien venga y le imponga de fuera, es que la sociedad misma la reproduce en muchos sentidos, ahí hace un clic la ultraderecha con la sociedad. O sea, este es un proyecto político, uno de ellos, ¿no? El otro que mencionaría es el propio neoliberalismo. En la segunda posguerra, pues viene toda esta reacción conservadora en contra del estado de planificación, del capitalismo de planificación. Viene una corriente bien interesante, el ordoliberalismo alemán, ¿no? Que es el que plantea cómo reconstruir a la sociedad y al Estado a partir del mercado, ¿no? Una experiencia que yo creo que ya había pasado en Estados Unidos, pero que en la segunda posguerra los ordoliberales están planteándose cómo a partir del mercado pueden reconstruir a la sociedad y al Estado. Y eso también, o sea, empata con la escuela austriaca y todo el neoliberalismo que está planteando justamente, está proyectando, es decir, está planificando cómo reconstituir la sociedad, ¿no? Y entra, o sea, sabemos que el auge del neoliberalismo pues va a ser hasta la década de los 70 en adelante, pero en realidad es de los 40, ¿no? Cuando se empieza a planificar la sociedad y después viene toda esa planificación aplicada, ¿no? Y pondría el trumpismo también como un ejemplo de derechas que planifican, de ultraderechas que planifican, y sobre todo de derechas también intelectuales. Estamos hablando aquí de intelectuales. Alain de Benoist, estamos hablando de Friedrich Hayek, estamos hablando de Milton Friedman, ¿no? Estamos hablando ahora, por ejemplo, de personas que a veces no pensamos que estén pensando, ¿no? Que estén proyectando, digamos, en un sentido filosófico, político a la sociedad, pero, por ejemplo, tenemos a el gran magnate de PayPal, ¿no? De la mafia de PayPal, que después funda otras empresas como Palantir, ¿no? Como fondos de inversión de riesgo, Peter Thiel, ¿no? Que es de esa mafia de PayPal junto con Elon Musk, ¿no? O sea, la famosa tecnooligarquía, y que además es un filósofo, y que además es un abogado, ¿no? Y que discute entonces con el conservadurismo y el neoconservadurismo tradicional en los Estados Unidos y discute con la derecha europea o con ciertos referentes como René Girard, por ejemplo, ¿no? Y a partir de esa idea, ¿no? esa reflexión es que planifica una sociedad, digamos, con una utopía tecnocéntrica, donde la tecnología es la que tiene que gestionar el conflicto social, ¿no? Y también a las masas, a las mayorías, pero a las élites. Entonces, fíjate cómo aquí hay proyectos políticos, ¿no? De planificación. Esa es parte de la respuesta, ¿no? Se están planificando, ¿no? O sea, ¿por qué tienen éxito? Porque planifican. Pero yo creo que la otra parte, ¿no? Y voy a tratar de ser muy breve con ello, es justamente una crisis radical a la que estamos asistiendo, que podemos luego profundizar en ella, pero una crisis que han resentido las clases medias y populares a nivel mundial y, por otra parte, la manera en cómo los progresismos y los proyectos políticos, digamos, socialdemócratas, de izquierda, etcétera, institucionalizados, han fallado en atender esa crisis, ¿no? Y esas necesidades. Sí. Y entonces hemos visto unos progresismos más preocupados porque no les quiten en la siguiente contienda electoral el gobierno,
que por atender verdaderamente las falencias y las carencias de la sociedad. Entonces, evidentemente, esto cobra factura, ¿no? Lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Chile, ¿no? O sea, hemos visto en distintos escenarios cómo las izquierdas y los progresismos han ido mostrando sus límites, ¿no? Y han mostrado también casos de corrupción y esto que llega a un hartazgo social en donde las clases medias y populares, sobre todo las más jóvenes, sí, que desconocen el proceso histórico anterior, ¿sí? Pues lo que hacen es, evidentemente, un clic otra vez, ¿no? O sea, un sentido común que les hace sentido, ¿no? Valga la redundancia, con la derecha. ¿Sí? Lo que les está diciendo, claro, alguien te está robando, alguien te tiene pobre, alguien, y claro, y voltean, ¿y quién es? Los progresismos, sí, que han fallado en ese sentido, ¿no? Sí, muchas gracias, David. Fíjate que ahora, escuchándote, se me vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Una de las cuestiones, este énfasis que pones tan preciso en la planificación, porque precisamente, o sea, si de pronto lo vemos con ojos críticos, pareciera en un primer momento que están alardeando, que están bufando, entre muchas otras cuestiones, pero en realidad esto que nos pone sobre la mesa acerca de todo un proceso histórico de planificación, o sea, que viene desde lo intelectual, pero también desde lo político, desde lo económico, desde lo social, nos habla de una infraestructura, pues, social profunda. Y eso es sumamente relevante porque eso nos da una idea más amplia de lo que significa la ultraderecha, no así que es un momento o como es un fallo, sino más bien es la forma, la lógica que adopta pues el mismo sistema frente a diferentes crisis económicas, sociales y demás. Y a este respecto, David, me gustaría lanzarte la siguiente pregunta, que es, y ya lo mencionabas, ¿no? Tenemos diferentes ejemplos, desafortunadamente, en el mundo acerca de las ultraderechas. Y tenemos, por una parte, ¿no? Estas ultraderechas europeas, que muy bien lo ponía sobre la mesa también, porque cabe decir, son formas específicas en determinada sociedad que tienen la capacidad de articular con mucho mayor fuerza estas visiones de mundo, discursos y demás, y que finalmente se piensan como que se terminen exportando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al resto del mundo. Pero, ¿qué nos dicen todos estos casos? O sea, Trump, ya lo mencionabas, Milei, Netanyahu, ¿qué nos dicen estos casos sobre la forma contemporánea que ha adoptado la ultraderecha? Y más aún, ¿cómo se articula esto de la ultraderecha con las crisis económicas, las crisis de representación que ya lo mencionabas, y con esta incapacidad del desmontaje de las estructuras coloniales? Sí, es bien interesante, ¿no? Porque justamente en este fenómeno global encontramos las particularidades y ahí encontramos evidentemente todas estas formas, digamos, de estructuración de relaciones jerárquicas, de relaciones de dominación, de opresión históricas. Y entonces, cómo la manera en que hoy se conjugan con una crisis radical, ¿no? O sea, retomo este concepto del filósofo Bolívar Echeverría, ¿no? Que decía, bueno, pues al final no estamos ante una crisis económica, ni ecológica, ni política, ¿no? Ni social, ni de valores, ni cultural. Estamos ante una crisis que atraviesa todos esos aspectos, ¿no? Entonces, una crisis radical. Y esa crisis radical la gente la vive de distintas maneras, ¿no? O sea, porque todas y todos en cualquier parte del espectro social resentimos de una u otra manera esa crisis radical, estemos conscientes o no de eso, ¿no? Pero la gente lo vivimos de distinta manera, ¿no? Y también lo vivimos de distinta manera, pues tú lo sabes, dependiendo de dónde se ubique, ¿no? Digamos, en este mapa geopolítico mundial, ¿no? La gente resiente de maneras distintas, ¿no? Ahora, ahí esa forma de resentir las cosas, justamente, o sea, de percibirlas, de vivirlas, se conjuga también con estas formas de estructuración muy concretas, ¿no? De relaciones de opresión y dominio históricas, ¿no? Y también de intentos de emancipación, ¿no? Porque yo creo que, bueno, pues también están todos esos intentos ahí, claro. Pero me parece que ahora justamente con lo que decíamos anteriormente, que es la cuestión de el fallo de ciertas corrientes políticas, de ciertas apuestas políticas, de ciertos gobiernos en atender esas necesidades, ¿no? O sea, mira, en la década de los 90 en América Latina, ¿no? Pues James Petras y otras grandes mentes, ¿no? Lo que decían es, pues las llamadas izquierdas en realidad, ¿no? La gran mayoría, lo que pasó es que se hicieron al neoliberalismo,
¿no? Y evidentemente pues conocemos a muchos personajes, ¿no? Sí. Muchísimos, ¿no? Que hasta antes, en la década de los 80, eran críticos del sistema, iban pro una transformación social y no sé qué, y en la década de los 90 se vuelven totalmente alineados a la idea thatcheriana, ¿no? De ya no hay alternativas, ¿no? O sea, esa idea, yo creo que quien más la compró no fue la derecha como tal, ¿no? O sea, eso la vendieron, entonces la compraron los demás, ¿no? Entonces, en esa, digamos, viraje hacia el neoliberalismo, hacia esa idea de que no había alternativas, es justamente esta noción de el cierre del universo político, ¿no? O sea, la gente se ve sin utopías, sin esperanzas, ¿no? Por supuesto que empezamos a ver la construcción de distintas formas utópicas, pero en términos generales hay una desesperanza social impresionante y también hay una incapacidad política institucional, ¿no? Y no institucional de atender esas demandas sociales bastante justas, y también encontramos o sea, por un lado el desmantelamiento del Estado, sí, en el sentido del bienestar, pero por otro lado el recrudecimiento de la forma represiva del Estado, porque eso también es lo que hemos estado viendo en las últimas décadas, ¿no? O sea, cómo se contiene a partir de la forma coercitiva a las demandas sociales. Entonces, en este sentido me parece otra vez donde hace un match la ultraderecha con las demandas sociales. O sea, porque lo que están planteando es justamente, mira el entorno de miseria en el que estás, que existe, ¿no? Sí. O sea, mira la falta de oportunidades que existe, ¿no? Y mira cómo se ha enriquecido tal o cual grupo social, etcétera, que también es cierto, ¿no? Aquí hay un discurso bien peligroso, ¿no? Que es cómo se empieza a plantear, por ejemplo, derechos históricamente adquiridos, ¿no? Por movimientos sociales como si fueran privilegios. Claro. ¿Sí? Y entonces es cómo lanzan un sector de la sociedad versus otro, ¿sí? Y esto es un manejo político que de lo que yo he estudiado más, o sea, que son la parte de los Estados Unidos, es histórico. Por ejemplo, ahí el racismo es promovido institucionalmente desde el Estado, porque es más fácil que se peleen pobres contra pobres de distintos tonos de piel, ¿no? A que de pronto entonces sí se observe una conformación elitista, ¿no? Que está beneficiando a ciertas partes de la población. Y me parece que esa es una tecnología que se exporta al mundo en las ultraderechas en el sentido de generar la idea del resentimiento social de unos contra otros, ¿no? O sea, el que tiene una pensión, el que tiene seguridad social, el que tiene un empleo fijo, ese es el enemigo, ¿no? Porque tiene privilegios. No son privilegios, son derechos sociales y políticos, ¿no? Económicos, históricamente adquiridos y que se ha pugnado por ello, pero se les presenta de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que hace esto desde mi punto de vista, ¿no? Reforzar las viejas estructuras de dominación y de opresión, ¿no? O sea, reforzar la idea, por ejemplo, del coloniaje, ¿sí? O sea, en muchos aspectos estamos viendo el resurgimiento entonces de la manera en cómo otra vez la culpa la tiene el que es diferente, ¿no? la que está protestando, la que está exigiendo derechos, por ejemplo. Esa es la culpable, porque en su inconformidad está desestabilizando a la sociedad. ¿Sabes? O sea, como sí. Aquí recurro a Peter Thiel, otra vez este personaje, pero porque Thiel retoma a René Girard, ¿no? Un filósofo francés, y Girard lo que va a decir es la sociedad implosiva, lo que va a buscar es un chivo expiatorio. Es decir, cuando las cosas se ponen mal hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? ¿Y ese alguien quién va a ser? Las mujeres. Las mujeres que protestan, ¿no? O sea, que no están conformes con el papel tradicional que les corresponde dentro de la sociedad. ¿Quién protesta? Las minorías, ¿no? O sea, que no están conformes también con ese papel que les corresponde en la sociedad. Los extranjeros, que además de que vienen a invadir nuestro territorio, nos quitan trabajo, etcétera, etcétera, vienen a asaltar, vienen a violar a nuestras mujeres, o sea, porque fíjate el discurso que se utiliza, a nuestras mujeres, asesinar a nuestros niños, ¿no? O sea, ¿sabes? Aquí viene el famoso chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio lo vamos a encontrar, creo yo, hoy en todo el espectro de ultraderecha a nivel mundial. O sea, cómo se le está echando la culpa y cómo paradójicamente, ¿no? Lo que se presenta como una liberación social, es decir, una derecha vigorosa, una derecha combativa, una derecha que identifica enemigos y los ataca, en realidad es un nudo más, ¿no? A las formas de opresión social. Sí, y esto que mencionas, David, me parece sumamente, o sea, revelador el hecho de que menciones esta cuestión como una tecnología, porque eso es una tecnología en tanto que es estratégica, en tanto que es política, es planificada, tiene todos estos elementos y la intención precisamente es exportarlo y mundializarlo porque es altamente funcional. Y si es una tecnología, ya lo mencionabas tú, entonces reproduce
reproduce esos sentires, pensares, afectos, reproduce identidades y eso es lo que finalmente hace que arraigue. Y otra de las cuestiones que me parece fundamental de lo que mencionabas, David, es la cuestión de cómo esto va acompañado con el militarismo, la militarización, claro, ¿no? Frente a este orden de miedo, de amenaza, se presenta como la militarización, como la respuesta frente a todo eso. Y me viene bastante a la mente, a colación, esta cuestión de, claro, ¿no? Pienso en el caso de Palestina, el caso israelí, cómo precisamente Israel ha maquinado, este ente sionista ha maquinado todo ese proceso de desposesión, o sea, y de desplazamiento y demás, a partir de su propia población. Son los mismos colonos los que están reproduciendo estas ideas, estos sentidos comunes que finalmente hacen que Netanyahu permanezca en esa posición, no nada más él como sujeto, sino como toda una élite que está respaldando, o más bien está en representación y demás de toda una clase, una sociedad política, además una sociedad civil profundamente polarizada y además profundamente diversa, pero que en esos discursos se encuentran como una identidad propia que hay que defender de ese otro que además está conformado a partir de lo racial y demás, que es las y los palestinos. Bueno, David, como también otra de las cuestiones, ya para darte nuevamente la palabra, que mencionabas, también me parece fundamental, que es esta producción de la idea del fin de la utopía, ¿no? Eso me parece preciso, porque justamente frente a esta expansión de la ultraderecha, una de las cuestiones que viene de la mano es la imposibilidad aparentemente de hacerle frente. De hecho, vemos un montón de movimientos sociales, de organizaciones, de luchas y demás que han sido replegadas por órdenes de violencia brutales, no nada más de forma confrontativa directa, sino también violencia estructural para irlos, digamos, diseccionando, ¿no? Como una forma reaccionaria. Entonces, frente a esto, frente a muchas otras, estas respuestas, por ejemplo, los movimientos feministas, ecologistas, antirracistas, que hemos visto pues a lo largo de estos años, ¿cómo evaluar lo que se está haciendo hasta ahora? Y sobre todo, ¿qué horizontes de transformación necesitamos pensar, imaginar, crear para confrontar o contrarrestar este avance de la ultraderecha? Pues recordaba ahora a una querida colega, María José Rodríguez Rejas, ¿no? A quien le mandamos un saludo desde aquí. María José dice que el problema también con las derechas y las ultraderechas no solamente es la forma, digamos, de confrontación directa que tienen, sino que al estar generando estos sentidos comunes, ¿no? Dentro de la sociedad, lo que hacen es correr la agenda política hacia la derecha. Y entonces, como distintas fuerzas políticas, por ejemplo, también se tienen que adaptar a una derechización para ganar en el terreno electoral. Claro. ¿Sabes? Porque entonces tenemos a sectores de población que van a votar por políticas más conservadoras y de repente cuando se les empieza a plantear, ¿no? Un esquema de, digamos, de mayor seguridad social, etcétera, eso les suena muy extremo izquierda y entonces claro que nadie quiere perder votos y menos cuando ya los han ganado y están en el gobierno, por ejemplo. Entonces dice María José, es un peligro latente, ¿no? O sea, las derechas hacen que el espectro político, ¿no? Y el debate se corra hacia la derecha. Eso como primera instancia, ¿no? Lo digo porque no solamente la ultraderecha y la derecha son los que plantean el fin de la utopía, ¿no? Las izquierdas institucionalizadas también lo plantean, ¿sí? Solamente hay esta vía, solamente se puede hacer esto, eso que estás exigiendo ya no es posible, es que ustedes están pidiendo más, están obstaculizando el buen proyecto, o sea, porque lo habíamos dicho, ¿no? La conspiración está en todos lados, en todas partes del espectro político. A mí me parece entonces que una parte bien importante es desromantizar, ¿no? La lucha política, ¿sí? O sea, es decir, y descaudillizarla. ¿Sí? Porque de pronto entonces también caemos en estas figuras caudilliles en donde es la salvación, ¿no? Y entonces estamos esperando cada 20, 30, 40 años a alguien que llegue a movernos y a salvarnos, ¿no? O sea, aquí la cuestión que es importante es una nueva pedagogía política y una nueva educación en términos generales política, ¿sí? Si atendemos a Hegemonía y Gramsci y si atendemos a lo que hemos dicho en torno a cómo han ido generando sentidos comunes, ¿no? que verdaderamente
producen esas visiones de mundo compartidas dentro de la sociedad, vamos a entender, creo que una cosa, ¿no? Dentro de la propia conformación social tenemos esos valores conservadores, ¿no? Que están aflorando en todo momento, ¿sí? El machismo no nos lo imponen desde fuera, ¿no? Claro. O sea, sí, la violencia contra las mujeres se ejerce, o sea, lo sabemos, las estadísticas lo dicen, los núcleos familiares es donde más se ejerce violencia en contra de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Encontramos también violencia en contra de las infancias, ¿no? Eso tampoco se nos impone desde fuera, ni es una política pública, eso está dentro de los hogares, dentro de las iglesias, dentro de las instituciones educativas, ¿no? O sea, ¿sabes? A lo que voy es, estos valores conservadores están dentro de la sociedad. Con ello quiero decir, no hay que romantizar la idea de hay algo puro, ¿no? Hay una naturaleza humana buena dentro de la sociedad o dentro de ciertos sectores, porque eso es esencializar las cosas y simplificarlas, ¿no? Necesitamos una pedagogía política, tenemos una obligación de reeducarnos políticamente y tenemos una obligación de educarnos unas a otras, unos a otros, ¿no? Sí. O sea, de intercambiar estos sentidos, porque no podemos pensar que la bondad ya está ahí inherentemente y nada más con que llegue alguien que es bueno también y dirija, la bondad aflora en la sociedad. Es que en realidad no funciona de esa manera. O sea, y los procesos de derechización y de fasticización social nos lo han estado demostrando. En realidad son valores muy arraigados dentro de la sociedad. ¿Quién vota a Trump en los Estados Unidos? Es la sociedad más arraigada, lo que se llama el Estados Unidos profundo como tal, ¿no? O sea, no son extranjeros, alienígenas, etcétera. Es gente que está ahí, que todos los días se puede poner una gorra orgullosamente que diga MAGA. ¿Quién es, tú ya lo decías en el caso israelí, quién es la base social de Netanyahu y de todo el expansionismo y la colonización de territorios ocupados ilegalmente, ¿no? Son personas que día a día transitan, que día a día caminan, que día a día tienen una familia y que se sienten orgullosamente sionistas, por ejemplo. Claro. Y que, ¿sabes? Hoy hay incluso un sentido común. Antes, me refiero a las últimas, a lo mejor 2 décadas, ¿no? 3 décadas, era políticamente incorrecto decir soy un fascista y soy de derecha, ¿no? Sí. Pero hoy eso ha pasado. Tenemos un Elon Musk que puede hacer un saludo nazi, ¿no? Sí. No 1, 2 veces. Y decir luego, no pasa nada, ¿no? Tenemos en Israel ministros de gobierno, ¿no? Citando a Hitler para decir, tiene razón, vamos a barrer el territorio. Tenemos gente en Israel diciendo, aquí hay que acabar con todos los gazatíes, ¿no? Con todas y todos los gazatíes, y un niño gazatí es una amenaza en el futuro. O sea, ¿sabes? Tenemos estos discursos de odio que están aflorando y que no están generando un cortocircuito dentro de la sociedad, ¿no? Por lo menos no dentro de toda la sociedad, están generando más bien una empatía con ciertos valores ultraconservadores. Sí. Tenemos entonces el caso hoy de la persecución casi fascista de personas en Estados Unidos, ¿no? O sea, de ICE y contra los migrantes, y tenemos gente en México diciendo, eso está bien, porque es su territorio, porque son sus leyes, ¿para qué se van para allá? ¿Sabes? O sea, tenemos estos casos de asesinatos diarios en muchas partes del mundo en donde decimos, pues seguramente se lo merecía. Entonces, esos valores tradicionales, yo creo que lo que están refiriendo es que sí, justamente no hay un núcleo bueno dentro de la sociedad. Tenemos la necesidad de repolitizar, ¿no? O sea, de debatir políticamente, de reeducarnos, de una pedagogía política de la liberación que vaya más allá incluso de lo institucional. Porque también la cultura política moderna lo que nos ha enseñado es, en muchos sentidos, que es el Estado y la estatalidad, lo que Bolívar Echeverría llamaba la política pura, es la estatalidad la que guía, la que dice lo que es bueno, lo que es malo, no sé qué. Entonces, hemos también despolitizado nuestra acción. Claro, y eso que mencionas, David, es fundamental, porque pensándolo entonces también si formamos parte o nos decimos parte, ¿no?, de algún movimiento social, de alguna postura política, parece, muchas veces nos asumimos como, por ejemplo, si somos feministas, entonces no tenemos la capacidad de reproducir violencia, ¿no? Porque esa es nuestra postura política y parece entonces que es esencialista y nos ha cubierto un halo de politicidad y de pureza y demás. Sin embargo, es necesario este ejercicio de autocrítica continua, o sea, porque va a haber muchas formas de violencia que no logremos ver, quizá en este caso, ¿no?, poniendo o regresando a lo feminista,
podemos ver las violencias patriarcales, pero no así otras formas de violencia, por ejemplo, ¿no? Como la especista, como una violencia también estructural, racista y demás, y seguir reproduciéndolo como en lo cotidiano. Es ahí donde arraiga, ¿no? Entonces, cuando nos quedamos en un plano en donde parece entonces que la crítica ya hizo su tarea, otras formas de violencia se vienen reproduciendo, se van gestando, y es ahí como se llega, o más bien se arraiga esa fortaleza que tiene. También pensando en esto, para darte la palabra, David, pensaba precisamente en la cuestión de que, claro, no es fundamental crear ese sujeto político, ese sujeto, este cuerpo que encarnamos, vaya, es resultado de diferentes tecnologías políticas que finalmente nos han quitado esa capacidad creativa, esa capacidad de pensar otros mundos posibles que no sea precisamente uno capitalista, uno liberal, y en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir a propósito de la construcción de esos sujetos, esas visiones de mundo, esos cuerpos, que es fundamental para las ultraderechas? Sí, y en ese sentido hay que repolitizar la política, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A entenderla como también un acto de confrontación, ¿no? O sea, la política no es la generación del consenso y estemos todos de acuerdo. La política es la capacidad, dice Rancière, de decir no estoy de acuerdo, porque hoy hemos perdido incluso esa capacidad de decir yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes quién sí la tiene? La ultraderecha. O sea, los que están de acuerdo, quienes sí están de acuerdo, quienes sí dicen esto es lo que hay que hacer, ¿no? Es la ultraderecha, y son las políticas dogmáticas, también caudillistas. Y el resto de la sociedad hemos sido incapaces de decir yo no estoy de acuerdo. Esa es una necesidad de repolitizar la política, ¿no? O sea, entrar al terreno de la confrontación, que no significa en ningún sentido salgamos a lanzar granadas y bombas y no sé qué, sino simple y sencillamente demos la batalla política de decir esta no es la sociedad que yo quisiera, no estoy de acuerdo con esas violencias, y sobre todo, y más aún todavía en la autocrítica, con aquellos sectores, como tú lo mencionabas, que plantean que ellos tienen la verdadera crítica. Claro. ¿No? Y entonces parece que uno se tiene que quedar en silencio porque pues son sectores de gente sabia, de gente iniciada, que son quienes nos dicen dónde está la crítica y qué es lo crítico. No, hay que recuperar incluso esa capacidad, ¿no? de confrontación política. Sí, muchas gracias, David. Esto último que nos dices me parece sumamente potente, como repolitizar la política es fundamental también para seguir pensándonos, seguir criticándonos, autocriticándonos y demás. David, pues muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotras. Pues ya te abriremos el espacio más adelante. Nos encantaría que regresaras más adelante a seguir conversando con nosotros. No me digan, porque luego no voy a salir de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Pues bueno, nuevamente estuvo con nosotros el doctor David Herrera Santana, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, especialista en Estados Unidos y autor del libro El Geo, el Bios y la Política. Muchas gracias, David. Hasta luego. Muchas gracias, Ana.